Muy buenas, en este vídeo te quiero explicar uno de los pasos más importantes a la hora de analizar datos, ¿vale? Partimos de hojas de cálculo, con diferentes datos y demás, y lo primero que tenemos que hacer es la parte estratégica, ¿vale? Una de las claves, estrategia, ahora hablaremos de qué es esto. Una vez tienes la parte estratégica clara, ahora hablaremos, lo que tenemos que hacer después es limpiar y validar esos datos. Limpiar y validar esos datos. Normalmente queremos correr mucho, queremos tener ya la respuesta, ¿no? Ya tenemos que tener el análisis del dato, pero antes de correr tenemos que asentar bien todo esto. Entonces, la parte estratégica, yo aquí lo que te recomiendo es que pienses en tablas de datos, esto lo vimos en otro vídeo, donde tengas aquí el encabezado y tengas aquí, pues, por ejemplo, imagínate que estás analizando pues, el rendimiento de deportistas, por ejemplo. ¿Qué tendríamos aquí? Pues cada observación es un deportista, miembro de un equipo, por ejemplo, vamos a aterrizarlo, ¿no? Un equipo de baloncesto, pues a lo mejor 10, 15 jugadores, cada observación o cada fila sería. Después tenemos, a lo mejor tenemos el tiempo, el momento en que se ha medido pues un rendimiento físico, ¿vale? Características del rendimiento físico, de la resistencia, de la fuerza, de todo esto. Hay un montón de características que podemos medir, de la potencia, etcétera, ¿no? Todo esto hay un montón de mediciones con relojes, con tal, que nos crearían un montón de variables. ¿Vale? Entonces yo tendría jugador, ¿no? Nos faltaría una variable que es identificar al jugador. Jugador uno, pues en el tiempo T1 hemos hecho pues un montón de mediciones de fuerza, resistencia, etc. El jugador uno también en el tiempo 2 se ha medido y así. Y el jugador 2 pues lo el tiempo uno, el tiempo 2 los que sean. O sea, si ordenamos los datos de esta manera, pues nos ayuda un montón después a pensar en qué podemos sacar de, ¿vale? Esto es lo primero que en la estrategia de un proyecto tendríamos que pensar, cómo estructurar el dato. Acompañado de cómo estructurar el dato, tendríamos que pensar en qué problema queremos solucionar en nuestro proyecto, ¿vale? ¿Cuál es nuestro problema clave que queremos solucionar? Por ejemplo, aquí lo que quiero es ver qué es lo que afecta al rendimiento a estos deportes de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos está afectando más al rendimiento? Entonces, podría ser el problema a solucionar. De ese problema puedes hacerte diferentes listados de preguntas clave. Por ejemplo, podríamos pensar en ¿afecta el sueño al rendimiento? ¿Afecta la carga de entrenamiento al rendimiento? ¿Afecta el etcétera, etcétera? ¿Vale? Una serie de preguntas que tendríamos que poner antes de pasar a analizar esos datos, ¿sí? Entonces, fíjate que antes de analizar los datos, tengo que pensar en cómo ordeno los datos en forma de tabla, encabezado y variables. Serían encabezado en la primera fila, pues no, estas y cada columna, pues las variables, las características que yo voy midiendo. ¿Qué problema quiero solucionar? Realmente el problema clave para centrar qué es lo que queremos realmente acotar, ¿no? A estar. Y después de ese problema, seguramente podemos listar una serie de preguntas relacionadas con ese problema grande, ¿vale? Estas preguntas más pequeñas las podemos incluso ordenar de mayor importancia a menor e irlas contestando poco a poco con análisis de datos, ¿vale? Si sabes qué técnicas usar, si sabes todo el ventanal de técnicas de análisis de datos, pues seguramente te vas a hacer mejores preguntas, ¿vale? Es así. Pero empezamos con preguntas, por ejemplo, de comparación, de relación o causales, como las que estábamos planteando. O sea, ¿afecta el sueño al rendimiento? ¿Ok? O relación, si quieres, ¿no? ¿Hay relación entre el rendimiento y el sueño de esos jugadores profesionales o no? Vale, esto es lo primero que tendríamos que hacer, la parte estratégica. Y son tres cosas. Ordenar la tabla bien, y aquí no necesitas Excel ni ninguna herramienta. Dos, el problema. Y tres, lista de preguntas. Puedes utilizar la IA para pensar en hacer eso. Yo te lo recomiendo hacer antes de empezar a hacer nada en sus hojas de cálculo. Una vez tenemos esto, ya nos vamos a, ostras, ¿qué datos tenemos? Es decir, de eso que, ¿no? Del planteamiento de nuestra tabla de datos, bueno, seguramente algunas variables no estarán, otras sí, ¿vale? Pero tendríamos que llevar los datos, traernos los datos para poderlos después analizar, ¿vale? Imagínate que ahora estamos trabajando unos datos, en este caso brutos, ¿vale? Normalmente hay una parte de datos que normalmente son raw data, ¿no? Son cosas pues sucias, vamos a decir. Fíjate que aquí tenemos diferentes ventas, tenemos el vendedor, el producto, la cantidad que ha tenido, el precio y el total. Claro, esto es un desastre en cuanto a que hay fechas muy diferentes, los nombres a lo mejor no están bien, pero al menos la estructura, si hago control tabla, control T, la tenemos, ¿vale? Tenemos, bueno, y lo detecta bien, que no está del todo bien, pero sería este nuestro encabezado con otro color. Aquí podemos hacer algún típico filtro para ver cómo tenemos los datos. Por ejemplo, aquí tenemos María, dos Marías, Ana Juan podría estar bien. La cantidad a veces tenemos dos por y después números, ¿vale? Tenemos texto y números.
esto es un texto, es un número detectado por Excel. Aquí tenemos cosas extrañas también, como comillas. Entonces, todo esto hay que reparar, hay que limpiar para que cada variable sea de un mismo, que tenga un mismo formato. Entonces, ahora os pongo bueno, los datos ya limpios. Entonces, para poder ver, por ejemplo, errores en los datos, podemos utilizar filtros por un lado, ¿vale? Para ver qué tenemos, y por otro lado, pues utilizar también las tablas dinámicas directamente para detectar errores. Vamos a insertar aquí y vemos, quito de en medio, y vemos, por ejemplo, el vendedor, hemos dicho, pues vemos dos Anas aquí, mayúscula, minúscula, antes no lo veíamos, Juan, María, María. Entonces aquí vemos los errores y cuántos de cada uno tenemos, ¿vale? Cuántos Anas en mayúsculas, Anas en minúsculas, etcétera. Tendríamos que, evidentemente, ponerlo bien. ¿Qué más podemos hacer en las fechas? Se ve claramente que hay fechas de todo tipo. Entonces, esto habría que pues ordenarlo bien y ponerlo bien, ¿vale? Entonces, lo puedes limpiar en Excel mismo, haciéndolo a mano, utilizando macros o otras herramientas para ir más rápido, pero la idea principal es que homogeneizar pues, el formato de cada una de las variables, porque si no, después nos vamos a hacer un lío brutal. Vale, y este sería, por ejemplo, los datos ya limpiados. Fíjate que pues todos son números ahora, a todos está a la derecha, ¿no? El precio unitario, el total, hemos sacado el mes, tenemos la fecha bastante bien ordenada, ¿vale? Bastante bien trabajada, entonces ahora ya podemos analizar los datos, ahora ya podemos pensar en cómo trabajarlos, ¿de acuerdo? Entonces, con esta idea empezaremos a contestar algunas de las preguntas que tenemos por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hay una relación entre el vendedor que estoy y el total de cantidad vendida, ¿vale? ¿Hay alguna relación ahí o no? Poner estas dos variables, ¿no? La variable vendedor, que es una variable categórica, y Ana, ¿vale? Diferentes grupos, con la cantidad vendida de productos. Pues relacionamos cogemos estas dos variables y tratamos de ver qué podemos hacer. Pues aquí lo que podríamos hacer, por ejemplo, es hacer pues el sumatorio, ¿no? De la cantidad vendida por cada uno de los vendedores para saber cuál es el que mejor está vendiendo, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Para ello, tabla dinámica y sumamos por vendedor, en filas, por ejemplo, sumamos la cantidad vendida, suma de cantidad, ¿vale? Entonces aquí puedo ordenar más opciones de ordenar y podemos ordenar por ejemplo, descendente de la suma cantidad vendida. Entonces me doy cuenta de quién está vendiendo más y quién está vendiendo. Aquí hay un error, fijaros, María. María, pues tenemos un error que deberíamos corregir. Vale, ya tenemos corregido el error y aquí vemos pues claramente quién está vendiendo más. Juan, Ana y María y pues el vendedor desconocido, no lo sabemos del todo, ¿vale? Vamos a ver esto si realmente por producto tiene sentido, es decir, si vemos alguna cosa en cuanto a producto, lo podemos poner por ejemplo en columna y tendremos para el producto A, para el producto B, para el producto C, lo podemos poner en filtro y filtramos solamente para el producto A y vemos cómo está el ranking. Aquí la ganadora es Ana, aquí en el B la ganadora es Juan y en el C bueno, está empatado, ¿no? Entonces, fíjate que las conclusiones aquí pues empiezan a ser diferentes. ¿Por qué? Estamos jugando con tres variables. Variable vendedor, la variable producto y la variable cantidad total vendida, cantidad de número de artículos vendidos. Fíjate que esta es numérica y estas dos son categóricas. Normalmente, estadística, estos son los factores, ¿vale? Y esta es nuestra variable respuesta. En este caso, la variable numérica es una variable, es cómo afecta el vendedor producto a la cantidad total vendida, ¿sí? Aquí estamos haciendo descriptiva, pero seguramente podríamos empezar a aplicar un poquito más de estadística para saber cómo afectan, de qué manera afectan, ¿vale? En este ejemplo es muy sencillito, pero en otros ejemplos, de más datos, más variables, etcétera, tiene sentido aplicar estadística inferencial, vamos a ver. Entonces, fíjate que ya hemos conseguido limpiar los datos, es muy importante también validarlos correctos y después analizarlos, ¿vale? Y cuando yo analizo, no estoy más que cruzando variables, no estoy más que comparando, estoy relacionando, ¿vale? Cruzando variables para saber qué patrones hay ahí dentro, ¿sí? Y aquí, para cuando yo analizo datos, hay como tres grandes, una pirámide de tres, ¿no? La primera es la descripción. Lo que estamos haciendo con las tablas dinámicas no es más que una descriptiva, una descripción, cuántas, qué n, ¿no? Qué total vendido tenemos por vendedor, por producto, por ejemplo. En el nivel 2 sería qué factores afectan a la cantidad vendida, ¿vale? Por ejemplo, la parte inferencial aquí tendría sentido, es decir, cómo afectan y de qué manera, vendedor, cómo afecta a lo mejor el tiempo, mes, etcétera, cómo afecta a el producto, a qué afecta todo esto al número de ventas, o si a una promoción, ¿no? Fíjate que todo esto es un sistema causa-efecto, vamos a decir, variables de entrada o factores que influyen en una respuesta.
respuesta. Y aquí entramos en el mundo de modelos, que en Excel también lo puedes hacer. Podemos hacer modelos de regresión en Excel y podemos ver cómo afecta cada una de estas cosas a la variable R, ¿sí? Y finalmente pues tenemos algo más, que son las técnicas Machine Learning, que es la base. Aquí está claro que aplicar técnicas de aprendizaje profundo en los datos tan pequeños no tiene sentido, ¿vale? Que necesitas muchos más datos, muchas más cosas, pero a lo mejor sí que podría hacer pues, un árbol de decisión aquí para explicar simplemente y ver si tengo el vendedor Ana y en el mes no sé qué, pues tendré un 20 ventas del producto, el que sea, el producto A, ejemplo, ¿no? Y si tengo a Ana y a Juan vendiendo en el mes de no sé cuántos, pues tendré muy pocas, porque a lo mejor en esa zona o en esa región, pues, es decir, podemos utilizar un árbol de decisión, por ejemplo, una técnica de Machine Learning que nos permita sacar patrones diferentes de esos datos, ¿sí? Estaríamos en la parte 3 de la pirámide. Con estos datos tan pequeñitos, somos o podemos transitar en toda la pirámide, ¿vale? En la parte descriptiva podemos sacar un montón de cosas, que es la que estamos haciendo en el vídeo, pero seguramente si sabemos saltar de una a la otra, conseguiremos un montón de información que está oculta en esos datos. Y todo parte de una cosa muy, muy importante, una cosa brutalmente importante, es cómo planteo el proyecto, cómo ordeno mis datos, cómo planteo el problema, qué preguntas puedo contestar o quiero contestar. Si yo entiendo toda la pirámide, todos los diferentes pasos del análisis de datos en sí, me haré muchas mejores preguntas aquí, ordenaré mucho mejor los datos y por lo tanto sacaré mucha mejor información de esos datos que yo tengo, ¿ok? Y nada más, espero que te haya servido. Este es un vídeo para que veas las veces que necesites, pero fíjate que son básicamente 3 pasos: estrategia, limpiar, validar los datos y después analizarlos, pero todo está relacionado o todo parte de esta idea inicial de aquí. Después ya veremos cómo aplicaremos las técnicas, ¿vale? Esto ya te harás los cursos que sea, la formación que sea, pero sí que es muy importante que entiendas el concepto antes, ¿ok? Dicho esto, espero que te haya gustado, espero que hayas sacado jugo a este vídeo y lo puedes poco a poco ir aplicando, ir aprendiendo e ir sacando información de todos esos datos que seguro que tienes por ahí. Un abrazo, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente. Chao.